Muy buenos días, el tema de hoy es a condenación. Vamos al libro de Lucas capítulo 19, verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A condenación, encontramos en la palabra que aún el mismo Señor Jesús vino a salvar lo que se había perdido. O sea, usted y yo estábamos condenados a muerte eterna, a muerte en el infierno, pero el Señor Jesús vino a salvarnos de esa muerte, vino a darnos vida y vida en abundancia. Por eso el tema hoy se llama condenación, porque hay muchos que no han entendido que el Señor Jesucristo viene a liberarnos de la condenación eterna en el infierno, a liberarnos de la llama de fuego, a liberarnos de la maldición. Pero ¿cómo podemos entender y conocer que el Señor vino a liberarnos? Es porque muchos andan más en los deseos de la carne, los deseos de los placeres de este mundo, y no entendemos que es el Señor que quiere liberarnos de esa atadura, de ese yugo opresor que nos ata y nos quiere doblegar día a día en los pensamientos, en el carácter, la decisión y las palabras, la voluntad. Pero precisamente es porque nuestra mente no ha sido renovada y restaurada en la dirección de la palabra y en el conocimiento del Espíritu Santo, a la luz de la palabra de Dios. Por eso muchos vienen a condenación. Y vienen a condenación porque no han entendido que el Señor ya automáticamente nos liberó de la condenación eterna a través de la cruz del Calvario. Y a través de la cruz del Calvario encontramos usted y yo cómo podemos ser cambiados y transformados cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, pero también cuando seguimos tras sus pisadas y en que nuestra mente, nuestro corazón se ha transformado con la palabra de Dios. Hoy el Señor nos quiere hablar a usted y a mí que a condenación no podemos volver. No podemos a la condenación, volver a la condenación en que andábamos, ya que el tema de ayer es tu decisión, y la decisión de andar en el pecado o salir del pecado. Si el Señor nos sacó el pecado, no podemos volver nuevamente al pecado. Debemos permanecer, debemos perseverar a diario en ese cambio, en esa transformación en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, pero solamente se logra con una decisión, y esa decisión tiene que nacer en usted y en mí del corazón. No porque es que alguien venga, me insista, me persista, vaya a la iglesia, ore, ayune, lea la palabra. Es que usted tiene que orar, deje esas amistades, deje el vicio, deje el alcohol, deje la pornografía, deje la inmoralidad, deje la manipulación. No, es cuando realmente usted y yo tomamos una decisión, porque si esas personas, muchas veces familiares, su papá, su mamá, la abuela, el abuelo, alguien le ha dicho deje eso, es porque el Señor está usando otras personas para que usted entre en un cambio, para que realmente tome una decisión de un cambio, que usted no venga a condenación, porque el Señor nos viene hablando cómo podremos ser libres de la condenación. Es precisamente cuando entramos en un cambio en nuestra mente, en nuestro corazón, y tomamos la decisión, no porque es que alguien me invitó, no porque es que me están empujando, me están obligando que yo haga esto o lo otro. No, a nadie se está obligando, solamente lo están llevando, es para que usted realmente recapacite y reaccione. El apóstol Pablo nos habla en Romanos 2, capítulo 2, 4 y 5, dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por ese corazón endurecido, ese corazón no arrepentido, ese corazón de orgullo, ese corazón lleno de soberbia, ese corazón es el que toca transformar, toca romperlo, como dice la palabra, que el Señor mude ese corazón de piedra por un corazón de carne, ya que las personas no se condenan porque Dios no las ame, pues en su gran amor Él tiene paciencia para con todo y cada uno de nosotros, para llamarnos a un arrepentimiento. Pero muchas personas endurecen su corazón al amor de Dios y no se arrepienten de sus pecados y creen que de pronto en el último momento se podrán arrepentir. Creen que están muy jóvenes, con ese el tiempo, que estamos muy ocupados, que estamos en cosas que hacer, entonces de pronto para otra oportunidad será. El arrepentimiento es básico para recibir la salvación de nuestro Dios, y ese arrepentimiento usted y yo lo debemos recibir y aceptar, que viene nuestro Señor Jesucristo, que todavía está su misericordia para con usted y para conmigo, y es poderlo recibir y aceptar, y que haya un cambio del corazón para cada uno de nosotros, como lo dice en Marcos 1, 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio.
este es el tiempo. El tiempo se ha acercado. El tiempo se ha cumplido. ¿Cuántas veces le han hablado a usted? Le han dicho, arrepiéntase de esta relación, arrepiéntase de sus pecados, arrepiéntase de su carácter, arrepiéntase de sus palabras, arrepiéntase de lo que está haciendo, arrepiéntase de lo que viene haciendo, arrepiéntase y vuélvase de todo corazón al Señor, pero ni aún así lo hacemos. Creemos que tenemos tiempo para todo, pero no, el tiempo se está cortando, el tiempo se está cortando. Vemos lo que está pasando en el mundo, tsunamis, terremotos, incendios, catástrofes, inundaciones. Son señales de que el Señor está cerca, son señales de que el Señor nos está llamando a usted y a mí para un arrepentimiento genuino. Ese arrepentimiento genuino tiene que nacer del corazón, y nacer del corazón es que no volver atrás y entrar en un cambio, una transformación de la mente y el corazón. Por eso, como lo dice en el libro de Juan capítulo 3 verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hoy es lo que está sucediendo. Aman más las tinieblas que la luz. Y la luz es Jesucristo. La luz es el cambio. La luz es la transformación. La luz es poder salir de ese túnel de oscuridad, ese túnel de pecado, ese túnel de inmoralidad, ese túnel de rechazo, ese túnel de ataduras, ese túnel de pecados, ese túnel de maldiciones, para entrar a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, ya que la luz de Dios, que es en Cristo Jesús, ya vino a este mundo para sacarnos de las tinieblas, para sacar al pecador. Y el Señor dijo y nos deja muy claro que las personas no se condenan por sus muchos pecados o porque estén muy en densas tinieblas, sino que se condenan porque no quisieron venir a la luz de nuestro Señor Jesucristo, sino que decidieron amar más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y se deleitan en ellas, se deleitan en el pecado, se deleitan en la inmoralidad, se deleitan en la mentira, se deleitan en la falsedad, se deleitan en la hipocresía. Por eso ahí mismo el apóstol Pablo lo dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted y yo no andamos en las tinieblas, no andamos en el pecado y la inmoralidad, ninguna condenación habrá. Por eso hoy lo dice el apóstol Pablo. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay. Pueda que el enemigo venda pensamientos, deseos. Es normal, porque usted y yo estamos en este cuerpo, pero no quiere decir que vivimos con este cuerpo de pecado y de inmoralidad. Lo que el Señor quiere es un cambio de transformación dentro de nosotros, aceptando el cambio dentro de nosotros para poder aceptar el propósito que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, usted y yo ya no podemos vivir ni andar conforme a la carne. Conforme a la carne es todos los deseos de la carne, los deseos que se venden en este mundo, lo que nos ofrece este mundo, como lo habla el apóstol Pablo Gálatas 5, capítulo 13, ahí habla sobre los frutos de la carne. En usted y en mí no está alimentar la carne, en usted y en mí está alimentar el Espíritu y vivificar el Espíritu de Dios a través de nuestro espíritu, con la palabra, con el ayuno, la intercesión, el clamor, el meditar a diario en su presencia, en poder doblegar nuestra humanidad delante del Señor y entrar en esos tiempos de intimidad, que el Señor entre en nuestra forma y nos renueve para no entrar en condenación, ya que la condenación es lo que el enemigo quiere vendernos a usted y a mí, ya que millones de personas en el mundo van directo a la condenación eterna, porque solamente están en una religión, están en una denominación de una iglesia, pero no están realmente en Cristo. Muchos dicen, yo pertenezco a tal iglesia, yo pertenezco a tal. ¿Por qué no pertenece más bien a Cristo? Porque el Señor no viene por unas paredes, el Señor viene por usted y por mí, que nos halle totalmente limpios y transformados. Es estar en Cristo, significa haberlo recibido como nuestro Señor y Salvador. Nuestra vida solamente en aquellos que lo han recibido, no hay ninguna condenación, pues si no están en una religión, sino que siguen andando en la carne, su espíritu está en condenación, su mente está en condenación, su corazón está en condenación, su alma está en condenación, su cuerpo. Pero si estamos en Cristo, hemos sido libres del pecado.